Muchas veces cuando tenemos un nivel intermedio o incluso avanzado en la guitarra clásica, sentimos que tenemos la técnica, podemos tocar las piezas que nos gustan y en general nos sentimos cómodos. Pero cuando nos escuchamos con atención o incluso cuando nos grabamos, nos damos cuenta de que sonamos un poco mecánicos. La música no termina de fluir. Sí, podemos tocar las notas, pero hay algo que falta. Es como que no logramos avanzar hacia este nivel donde sonamos más profesionales. Una de las razones por las que esto puede suceder es porque no comprendemos a fondo cómo funciona la música. Pensamos que todas las notas son iguales y que tienen la misma función, pero lo cierto es que las notas tienen diferente función y diferente sensación. Hoy vamos a hablar de un recurso expresivo muy utilizado, pero que rara vez se menciona en los tutoriales. Me refiero a las notas de aproximación. Vamos a ver qué son, cuál es su función y cómo podemos utilizarlas para dar mayor expresividad a nuestra interpretación. Y por supuesto, todo esto lo vamos a ver con ejemplos reales del repertorio. Primero tenemos que definir qué es una nota de aproximación. Una nota de aproximación es una nota que no pertenece a un acorde, pero que genera tensión y atracción y se mueve por medio tono hacia una nota que sí pertenece al acorde. Esta tensión es la que da dirección y energía al discurso musical. Pensemos por ejemplo en el acorde de Do mayor, que se forma con las notas Do, Mi y Sol. Las notas de aproximación serían el Si que va hacia el Do, el Re sostenido que va hacia el Mi y el Fa sostenido que va hacia el Sol. En el caso del Si, esta es una nota diatónica que pertenece a la escala, pero no pertenece al acorde. La función de este Si es crear atracción hacia el Do. Esto se llamaría una nota de aproximación diatónica. Pero en el caso del Re sostenido que va al Mi y el Fa sostenido que va al Sol, estos se llamarían notas de aproximación cromática, porque tenemos una nota que no pertenece ni siquiera a la escala. Tanto el Re sostenido como el Fa sostenido no pertenecen a Do mayor y por eso se llaman notas de aproximación cromática. Y aquí el punto más importante que tenemos que entender desde el punto de vista expresivo es que estas notas generalmente se van a tocar un poco más fuerte y van a resolver en la nota que sí pertenece al acorde. Esto va a tener incluso un gesto de diminuendo. Esto es algo que ya expliqué en un video anterior de la tensión y el reposo que se genera entre las notas. Entonces aquí tenemos que entender que este Si no es igual al Do, sino que este Si genera una tensión que resuelve en el Do. Así también el Re sostenido crea una tensión que resuelve al Mi. Técnicamente estoy tocando con un ligado, pero la nota de resolución siempre es un poco menos. Esto entra un poco en conflicto con la práctica técnica de los ligados, porque generalmente nos enseñan que los ligados debemos practicarlos de manera que las dos notas suenen igual. De hecho, en inglés le dicen hammer on, es como un martillo que golpea. Pero desde el punto de vista musical y expresivo, tenemos que entender que esta resolución va a ser un poco menos. No puedo golpear. Todo esto lo tenemos que regular con nuestro oído, que es, como les explicaba en el video anterior, la base de todo lo que nosotros hacemos. Tenemos que sentir esto. Aquí estoy tocando explícitamente con un ligado, pero podría ser también que las notas las estemos atacando, cada una de las dos. No puedo tocar. Y mucho menos más fuerte la segunda. Esto es totalmente antimusical. Este es el concepto básico de la nota de aproximación. Ahora veamos algunos ejemplos del repertorio. Vamos a empezar con la sonata Opus 15 de Mauro Giuliani, un pequeño fragmento donde tenemos una melodía que utiliza esta idea de las notas de aproximación. Vamos a concentrarnos en este pasaje. ¿Qué es lo que tenemos acá? Aquí estamos justamente en el acorde de Do mayor. Tenemos las notas Sol, Mi, Do
Aquí podemos visualizar esta posición de do mayor, solo que la primera nota de la melodía está acá arriba en el sol, pero vean qué hace Giuliani. Sol, nota de aproximación, nota de aproximación, nota de aproximación. Aquí tenemos el fa sostenido al sol, re sostenido a mi, el si al do y luego el resto de la frase. Por eso, estas notas las tenemos que tocar con este tipo de gesto de pequeño diminuendo. Y también les voy a decir acá la importancia de la visualización de los acordes. Como les acabo de decir, este es el acorde de do que yo estoy visualizando. Y aquí lo que tenemos son las aproximaciones a estas notas. Incluso podríamos pensar el sol aquí arriba, pero queda muy bien aquí para que sea tal vez con un color un poco más dulce. Pero este sol también está aquí. Y lo que hace Giuliani es entonces aproximar a todas las notas del acorde. Otro ejemplo de una pieza muy popular en la guitarra es el Estudio 1 de Villalobos. Justo en el pasaje famoso de los ligados, justo en ese pasaje, lo que Villalobos hace es hacer aproximaciones cromáticas a las notas del acorde de mi menor. A mí me gusta visualizar este acorde aquí. Este es un acorde de mi menor. Mi, si, sol. Después acá también. Mi, si, sol. Y aquí también. Mi, si, sol. Entonces, desde el punto de vista de la construcción, ¿qué es lo que está haciendo Villalobos en ese pasaje? Él lo que hace es aproximar cada uno de estos acordes con notas que están medio tono por debajo. ¿Ven? Este es el acorde que estoy visualizando y cada una de estas notas en traste 12 la estoy aproximando con medio tono. Y luego aquí igual. Aquí estoy visualizando este de mi menor. Aquí tengo el mi, si, sol. Y finalmente aquí. Escuchan, hace 3 veces lo mismo en diferente octava. Aguda, media y grave. Y así podemos entender también cómo es que está construido este pasaje y cómo podemos dar más expresividad. Por supuesto que es rápido y cuesta mucho entender esos diminuendos, pero ahí está, tenemos que sentirlo en nuestro oído. Estos dos ejemplos que acabamos de hacer nos muestran lo que es la nota de aproximación que va hacia arriba. Estamos tocando una nota más grave que sube medio tono. Yo me atrevería a decir que esta es la forma más común de utilizar estas notas de aproximación, pero también podemos encontrar notas de aproximación que vienen de una nota más aguda hacia una más grave. Si volviéramos al do mayor, do, mi, sol, entonces las notas que vienen desde arriba serían el re bemol, el fa hacia el mi y el la bemol hacia el sol. Sobre el acorde do mayor, esas serían notas de aproximación que vienen desde arriba y que caen a la nota del acorde. Para esto vamos a usar un ejemplo de una pieza muy conocida también, que es el Vals número 2 de Antonio Lauro. Vamos a ver cómo se utilizan estas notas que vienen desde arriba y desde abajo. Yo por años toqué esta pieza y nunca había entendido esto ni me había dado cuenta. Así que es muy bonito entender finalmente esta construcción y los detalles que desarrollan los grandes compositores. Lauro utiliza bastante estas notas de aproximación, pero me quiero concentrar en un compás específico que, por cierto, es de los más incómodos desde el punto de vista técnico.
También, en mi caso, cuando yo entendí cómo funcionaba, creo que técnicamente también se me facilitó. No sé qué es exactamente lo que pasa, pero cuando uno entiende lo que está haciendo, la técnica también se puede resolver. Y también desde el oído podemos resolver las cosas técnicas. Este pasaje es acá. Después, justo este pasaje. Ok, ¿qué es lo que tenemos acá? Aquí estamos sobre el acorde de Si7. La pieza está en Mi menor. Justo aquí. Lo que tenemos es esto, el Si7. Y Lauro lo que hace es bordear o acercar dos notas del acorde de Si7 con las notas de aproximación, tanto ascendente como descendente. La primera es el Re sostenido. Esta nota, lo que se hace es esto. ¿Ven? Aquí tenemos el Mi, Re. Por eso pone aquí Do doble sostenido. Porque esta nota es el Do doble sostenido que va hacia el Re. Y después, este es el Fa, la nota del acorde, el Re y el Fa, ambas las aproxima. Por cierto, este Mi sostenido es el que se toca aquí. Pero la función de estas notas es crear estas aproximaciones. Y ahora se ve con más claridad este acorde de Si7 con aproximaciones cromáticas tanto ascendentes como descendentes. ¿Cómo podemos empezar a incorporar y a visualizar esta idea de las notas de aproximación? Les sugiero lo siguiente. Tomen los acordes más básicos en primera posición, Do mayor, Re mayor, Mi menor, Mi mayor, todos estos acordes en posiciones abiertas y empiecen a aproximar las notas de este acorde, tanto desde abajo como desde arriba. Si yo tomo el Do mayor, puedo aproximar el Do. El Sol que está al aire no lo voy a aproximar por ahora. O sea, voy a aproximar solamente las notas que estoy realmente majando aquí en el diapasón para mantenerlo muy, muy simple. Si hago, por ejemplo, un Re mayor, puedo ver todas estas notas. Son las notas que están medio tono abajo o medio tono arriba. Estas serían las aproximaciones cromáticas en Re mayor. Si tomo, por ejemplo, un La menor, puedo aproximar estas. O desde arriba también. Una vez que entendemos este concepto, vamos a encontrar estas notas de aproximación en toda la música, se usan constantemente. Recuerden, lo importante es entender sobre todo el valor expresivo, que no podemos tocar la nota de aproximación igual que la nota de resolución. Si en Lauro hubiera tocado, suena totalmente mecánico. Siempre hay que tener el ti, da, ti, da, ti, da, este gesto. Aquí entra el oído también, pero ese gesto de tensión y resolución, aunque sea por un microsegundo, es importante y se nota en la forma de tocar de una persona que ya tiene esta madurez musical. Me encantaría saber si este es un tema nuevo para ustedes o ya lo conocían. Pueden dejar ejemplos de notas de aproximación en el repertorio que estén tocando. También cualquier comentario, sugerencia o queja, ¿por qué no? Lo pueden dejar en los comentarios. Por el momento les deseo una excelente semana, una excelente práctica y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.